Buen día, estudiantes de lógica y algoritmia. El día de hoy vamos a continuar con el tema de funciones y pues nos había quedado pendiente hablar del tema de lo que son las variables locales y variables globales. Realmente pues es un tema, espero tratar de darlo de manera que no sea tan enredada. Y bueno, espero cualquier duda pues la resolvemos en la sesión que tengamos con pues sincrónica allí en línea a través del Teams. Entonces recordemos que una función es un segmento de código que digamos al cual se le asigna un nombre. Ese segmento de código al cual se le asigna el nombre se recibe una serie de argumentos y entrega algún dato de salida. Normalmente así es. Entonces, resulta que cuando llamamos a una función, dijimos que se le podían entregar unos argumentos dentro del paréntesis de la definición. Sin embargo, pues también se pueden manejar las variables de otra manera que vamos a estudiar a continuación en estos ejemplos que tenemos acá. Entonces, primeramente, ¿qué es una variable global y qué es una variable local? Bueno, Python distingue varios tipos o diferentes tipos de variables. Están las variables locales y también están las variables globales y las variables no locales, pero digamos que esencialmente tenemos los dos principales tipos, que son las variables globales y las variables locales. ¿Qué son las variables locales? Son aquellas que se definen o se utilizan dentro de una función cuando se hace la definición de la función. Estas variables pueden ser accesibles a otras funciones de un nivel inferior, digámoslo así. También están las variables globales en las que, digamos en este caso, son variables que se han definido dentro del programa principal. Entonces, es decir, tenemos aquí en este dibujito, vemos que vamos a tener, digamos que como dos ambientes, por decirlo así, o dos entornos. El ambiente o entorno del programa principal, ¿sí? Y entonces las variables que definimos dentro de este programa principal se van a llamar variables globales, y están las variables que se definen dentro de la definición de la función, o sea, como parte de las instrucciones de la función que hemos creado se definen unas variables, y entonces estas variables se van a llamar variables locales y solo tienen, digamos que un valor o un significado dentro de la función. O sea, es decir, las variables locales no pueden ser vistas por el programa principal, pero al contrario sí se puede, es decir, las variables globales, o sea, el programa principal, sí pueden ser vistas dentro de la función. Bueno, la cuestión es que Python es un lenguaje que trata de simplificar las definiciones, y por tanto no tiene como una definición clara de estas variables, o se puede trabajar sin una definición clara, y el Python lo que va a hacer es que va a asumir cuáles son las variables globales y cuáles van a ser las variables locales. Sin embargo, pues también Python tiene unas instrucciones para declarar explícitamente cuando una variable sea global o cuando una variable sea local. o bueno,
otro tipo de variable que se llama no local. Bien, entonces esas instrucciones que tiene el Python para definir variables globales y variables de otro tipo que se llaman no locales, que ahora estudiaremos, entonces son estas dos instrucciones, global y non-local, ¿sí? Esta palabra non-local se introdujo a partir de la versión de Python 3. Bueno, estos ejemplos han sido sacados de este enlace, y pues ahí pueden de pronto ustedes mirar algunos otros ejemplos. Bien, entonces vamos a ver una serie de ejemplos para ir estudiando el significado de lo que son las variables locales y las variables globales. Bueno, este primer ejemplo, entonces vamos a verlo acá en el Spider, ¿sí? Aquí tenemos nuestro programa inicial. Entonces aquí vemos que ahí está la definición primeramente de la subrutina, ¿sí? En este caso la subrutina tiene el nombre subrutina, ¿sí? Vemos que no tiene parámetros de entrada porque en los paréntesis no se han descrito ninguna variable. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí creamos una variable que se llama a y le damos el valor de 2. Bien, muy bien. De manera que cuando se imprima la variable, él va a tomar esta variable que acabamos de definir aquí, que es a y cuyo valor es 2. ¿Vale? Esta impresión se hace dentro de la función. Ahora, entonces, vamos a ver qué ocurre en el programa principal. En el programa principal también tenemos una variable a, pero esta variable a, el Python la va a considerar diferente de la variable a de la subrutina, ¿sí? O sea, esta variable a es una variable global porque está definida dentro del programa principal. A continuación, dentro del programa principal se hace un llamado a la función, ¿sí? Que creamos, esta función que se llama subrutina. Entonces, ¿el programa qué debe hacer? Pues entonces él llama a la función y allá dentro de la función él lo que hace es a igual a 2, o sea, crea una variable local a. Observen que tiene el mismo nombre, pero en realidad son dos variables diferentes. La a de afuera o global, cuyo valor es 5, y la a de adentro, cuyo valor es 2. Al imprimir entonces acá, debería imprimir el valor que le acaba de dar, que es 2. Luego al salirse, entonces hace un print, pero entonces este print va a ser de la variable global, porque ya estamos fuera de la subrutina, ya estamos en el programa principal. Entonces al imprimir, él debería imprimir el número 5. Vamos a ver si al correrlo esto es lo que sucede. Observamos acá abajo que imprimió el 2 primero, ¿cierto? Porque al llamar a la subrutina se hace un print, pero del valor de la variable local a, que tiene un valor de 2, y luego imprime. Al salir de la subrutina se hace otra impresión y tenemos un valor de a igual a 5. Aquí vemos la diferencia. Vemos que la a de adentro de la subrutina no es la misma a de afuera. La a de adentro de la subrutina es una variable local, mientras que la a de afuera es una variable global. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Bien, en este caso, bueno, es un ejemplo de un error, de algo que no se debe hacer, y es que en este caso vemos que
aquí abajo en el programa principal se hace el llamado a la subrutina, ¿sí? Luego dentro de la subrutina se hace la creación de la variable local A, se imprime A, o sea que imprimiría el 2, y luego aquí al salir diríamos print A, pero resulta que este print A, como no es la misma variable global, entonces aquí en el programa principal no se ha definido la variable global A y por tanto debería generar un error. Vamos entonces al Spider y vamos a ver este segundo caso, ¿sí? Para poder que me genere el error debo aquí borrar todas las variables que tenga para evitar que vaya a tomar un valor ya previamente utilizado, y entonces vamos a correr este programa. Aquí entonces nuevamente este es el mismo ejemplo que teníamos ahora, ¿sí? Y vamos a correr. Observamos que aquí nos sale un error, dice error, el nombre A no está definido, y esto está en la línea de 16, que es esta línea, la última línea, que es lo que ya suponíamos que iba a suceder. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que imprima una variable global A que no se le ha definido previamente. Observen que en la subrutina pues no generó ningún error, porque acá sí hay una variable local A, entonces allí no genera ningún error. Bueno, ahora vamos a continuar con un tercer ejemplo. Tenemos entonces que en este ejemplo, si en el interior de una función se asigna valor a una variable que no se ha declarado como global o no local, esa variable es local a todos los efectos. Bueno, continuamos. Aquí observamos entonces en este tercer ejemplo que en la subrutina lo primero que se hace es imprimir un valor A. Sin embargo, como previamente dentro de la subrutina no había sido definida la A, pues va a generar un error, porque aún no ha sido definida la A local, ¿sí? Pero a continuación ya se hace la definición, entonces el Python se va a dar cuenta que sí hay una A local, pero que aún no tiene un valor cuando se hace el print. Ese es el inconveniente que tiene este programa. Se usa la variable A dentro de la subrutina cuando aún no ha sido definida, y sin embargo más adelante sí se define. ¿Ya? Ese es el problema. Entonces veamos, para prevenir vamos a eliminar todas las variables por si acaso toma un valor anterior, y ahora vamos a correr el programa. Aquí nos saca un error, nos dice la variable local A debe ser referenciada antes, o ha sido referenciada antes de la asignación, o sea, estamos tratando de utilizarla antes de que se haya asignado un valor. ¿Ya? Bien, siguiente caso. Bien, ahora entonces veamos el caso de uso de variables globales en funciones inferiores. Bien, este caso es el que tenemos aquí. Vemos que en este caso, vamos a ver, ejemplo 4.
En este caso, entonces, vemos que dentro de la subrutina se imprime la variable a. Pero aquí, ¿qué ocurre? Que la función, al no encontrar una definición aquí adentro, entonces lo que hace el Python es que va y busca afuera la función, la definición, en digamos, en un nivel superior, que en este caso es el del programa principal. Y ahí ve que a es igual a 5, por tanto aquí imprimirá el 5. Luego, al regresar de la subrutina, salir al programa principal y volver a imprimir, imprimirá el mismo valor de 5. Veamos el ejemplo. Aquí imprimió los dos 5, como pueden observar, ¿sí? Imprimió los dos 5. ¿Por qué aquí no hay problema y en el anterior caso sí? Porque en este caso no se está definiendo una variable local a, solo se está usando la de afuera, pero no se ha hecho ninguna asignación a la letra a como variable local, como es el caso anterior. Acá en este otro caso, en el caso anterior, sí teníamos una asignación a la variable local a, por tanto lo tomaba a como variable local. En este siguiente caso, sencillamente, como no se está usando a, no se está asignando ningún valor a dentro de la función, entonces se va el Python a buscar afuera el valor de la variable global, que es 5. Bien, ahora veamos el siguiente caso. Bien, en este caso la variable libre a de la función subrutina se considera no local porque obtiene su valor de una función intermedia. Ya. Observen que aquí tenemos algo un tanto diferente. Aquí tenemos que en la hay dos subrutinas. ¿Sí? Este es el programa principal, acá abajo. Y acá viene la definición de la primera subrutina. Pero dentro de esa definición tenemos una definición de otra subrutina. O sea, tenemos una subrutina dentro de otra subrutina. Esto es posible hacerlo en el Python. En la definición de la segunda subrutina, entonces imprimimos a. ¿Y qué hace? Como no estamos asignando ningún valor en esta definición a la letra a, entonces el Python va a tomarlo del nivel inmediatamente superior, que en este caso es el de esta subrutina, que se llama subrutina. ¿Ya? Entonces, acá dentro de esta subrutina se había dicho que a es igual a 3 antes de llamar a esta subrutina. Entonces, en la subrutina se toma el valor del siguiente nivel, que es el a igual a 3. Bien, al imprimir, entonces imprimirá el número 3, luego al salirse de la segunda subrutina, volverá a la primera subrutina e imprimirá el valor de a, que también es 3, porque no se ha modificado en ninguna parte. Y luego, al salir de allí, acá en el programa principal, al volver a imprimir, aquí ya se imprime es el valor, pero de el valor global de la variable a. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos como 3 ámbitos o 3 entornos, que son el de la variable global a, en donde vale 4, el valor de la variable intermedia a, que se llama una variable no local, en donde vale 3, y el valor, digamos el ámbito más interno, que en este caso no tuvo ninguna modificación a la variable a, entonces sencillamente se tomó
el ámbito intermedio, digámoslo así. Bien, sigamos entonces con el siguiente ejemplo. Bueno, veámoslo cómo corre acá en el Spider. Entonces este sería nuestro ejemplo número 5. ¿Sí? Aquí tenemos entonces digamos el caso de la definición de una primera subrutina y dentro de una segunda subrutina, pero entonces aquí en el print le ponemos variable no local A para que nos demos cuenta que está imprimiendo el valor de afuera, ¿sí? Y cuando hace este segundo print va a imprimir variable local A porque dentro de esta subrutina esta es una variable local. Y luego en este último print le ponemos variable global A para indicar que es el valor de la variable global A. Entonces vamos a correrlo y observen que entonces primero imprime variable no local A, que es este print de acá, luego variable local A, que es este print de acá, y luego variable global A, que es este print de acá. Ok, vamos entonces ahora al siguiente ejemplo. Bueno, este es un ejemplo que conduce a un error porque digamos no se ha definido la variable antes de llamar a la subrutina. O sea, dentro de la subrutina no se define la variable A, por tanto el Python va a buscarlo por fuera, en el ámbito de más afuera, que en este caso es el del programa principal. Pero hasta este momento, aquí cuando se llama la subrutina, no se había dado ningún valor a A. Por tanto, generará el Python un error porque no va a encontrar un valor de A. Vamos a este caso, que es el ejemplo número 6. ¿Sí? Entonces, vamos a correrlo. ¿Sí? Aquí tenemos la definición de la subrutina con un print. Y aquí sencillamente llamamos a la subrutina sin haberle dado ningún valor a la variable A. Entonces veamos qué nos genera. Bueno, aquí no nos genera un error porque está tomando un valor que previamente se había creado en otro programa anterior. Entonces el Spider todavía tiene guardado eso. Vamos a eliminar. Y ahora sí vamos a correr, vamos a eliminar los valores de las variables. Y ahora sí vamos a correr el programa y aquí nos va a sacar el error. El error dice el nombre A no está definido y esto es en la línea 11, o sea esta. O sea, encuentra que A no se ha definido previamente. ¿Ya? Es decir, si por ejemplo nosotros aquí lo que hacemos es decir A igual a 3, entonces ya el Python va a encontrar un valor y no me va a sacar el error. ¿Sí? Ahí ya me generaría, me imprimiría el número 3. Aquí lo observamos en el terminal. ¿Sí? Pero si lo quitamos, entonces, bueno, nos toca borrar las variables para que no tome los valores anteriores y al correrlo, entonces me va a volver a sacar el mismo error. Bien, ahora sigamos con el siguiente ejemplo. Bien, aquí ya vamos a ver que ya podemos utilizar, o bueno, si queremos podemos utilizar la definición de variables, la definición global, por ejemplo. Este es un ejemplo para definir una variable global pero dentro de una subrutina. Entonces en este caso, en la subrutina, si decimos global A
le estamos diciendo a la subrutina que no cree una nueva variable, sino que tome la variable anterior, ¿sí? La variable del programa principal. Sin embargo, aquí cuando hacemos, aquí cuando hacemos aquí hacemos una modificación después de imprimir, entonces él va a modificar la variable global. Esto se debe a que estamos utilizando esta instrucción global para definir que A es una variable global. Bien, entonces vamos acá a nuestro siguiente ejemplo, que sería nuestro ejemplo número 7. ¿Sí? Observamos aquí que tenemos nuestra definición global A. Al imprimir, entonces va a tomar el valor de la variable global, que acá en el programa principal se había dicho que era 5. Al llamar a la subrutina, entonces imprimirá el valor de la variable global 5 y luego la modifica, ¿sí? Antes de salirse. Luego, al salirse de la subrutina, acá en el programa principal volvemos a imprimir y debería imprimir el valor de A en ese momento, la variable global que ha sido modificada acá, o sea, debería imprimir el número 1. Entonces vamos acá, vamos a correr y aquí vemos que en efecto internamente se imprime el valor de A hasta ese momento, el valor de la variable global hasta ese momento, que era el 5, y luego acá al salir se imprime el valor actual de la variable global A, que fue modificado dentro de la subrutina y que es el número 1. ¿Sí? Ahí lo vemos. Bien. Siguiente ejemplo. En este ejemplo, entonces, vemos la declaración o definición de una variable no local. ¿Qué es una variable no local? Decíamos entonces, es una variable que no es local a esta subrutina. Entonces, en este caso tenemos dos subrutinas nuevamente, una dentro de la otra. Entonces, en este caso, la variable A no va a ser local, sino que va a tomar el valor del nivel inmediatamente anterior, o sea, de la subrutina. ¿Sí? Entonces, si aquí decimos imprima A, dentro de la segunda subrutina tendríamos que imprimiría el valor que tiene en ese momento, que es A igual a 3, antes de llamar a la subrutina de más interna. Bien. Luego, si aquí decimos imprima A, pues en este caso, como la A se había modificado antes de salir, pues aquí imprimiría el 1. Entonces primero imprime, acá imprime el 3, aquí imprime el 1, ¿sí? Y luego acá al salirse del programa principal va a imprimir el valor, pero de la variable global, que es esta, que es 4, que es diferente de la variable no local que tenemos acá. Entonces veamos nuestro siguiente ejemplo, que sería entonces nuestro ejemplo número 8. ¿Sí? Aquí tenemos la definición de la variable no local, es decir, que no queda, no se crea una nueva variable acá, sino que se toma la de la subrutina que la llamó, ¿sí? O sea, tomaría este valor de A igual a 3. ¿Sí? Y luego aquí se hace la modificación, aquí imprimiría el 1 y luego acá al salir imprimiría el valor, pero de la variable global A. Vamos aquí a correrlo, ¿sí? Y aquí observamos, primero imprime el 3, luego el 1 y luego el 4. El 3 dijimos que lo imprime en este caso porque aquí se había llamado A igual a 3, y luego se hizo el llamado a la subrutina. En ese momento que se llama la subrutina, A toma el valor de 3. Luego, cuando se sale de la subrutina, A fue modificada, por tanto al imprimir, aquí va a imprimir el 1, y luego al salirse de esta primera subrutina
entonces ya aquí va a tomar ese el valor global, que es 4. Muy bien. Finalmente, entonces tenemos este ejemplo que en este caso dice: si a una variable declarada global o no local en una función no se le asigna valor en el nivel superior correspondiente, pues entonces Python dará un error. Es decir, tenemos nuevamente las dos rutinas anidadas, ¿sí? Aquí decimos que A no es local, por tanto tomará el valor que se le dé antes, pero antes no se le ha dado ningún valor. Observen que se llama la subrutina, pero no se ha dado ningún valor antes, por tanto ahí debería sacar un error, ¿sí? Entonces veamos este último caso, que sería nuestro ejemplo número 9, ¿sí? Y vamos a, para evitar que nos salga el error, pues entonces vamos a borrar todos los valores y aquí vamos a decirle ejecutar, y en efecto nos va a sacar este letrero que dice no binding for non-local A found, o sea, es decir, que no ha encontrado un valor para la variable no local A. Sí, o sea, cuando aquí se le dice que imprima, ¿sí? Porque aquí se llamó esta subrutina, entonces se viene acá, intenta imprimir, pero previamente no se le da un valor y pues aquí dice que es una variable no local, luego la debe tomar es de el valor de la subrutina que la llamó, pero como no se ha asignado, pues entonces genera el error. Bien, muchachos, eso sería todo por ahora. Espero que no haya sido muy confuso, y de todas maneras vamos a hacer una sesión de preguntas y de aclaraciones, porque definitivamente esto es un tema un poco confuso, pero que pues puede ser muy de utilidad para ustedes, porque se pueden presentar muchos errores en el Python cuando están haciendo sus programas. Listo, muchas gracias.